Hay un instante raro que se repite en silencio. Estás con el dedo suspendido sobre un botón, sobre una firma, sobre un mensaje que podría cambiar una relación, o sobre una decisión que parece pequeña pero que mueve toda tu vida un centímetro. Y justo antes de tocar, el cuerpo se adelanta a la mente, garganta seca, pecho apretado, un mareo suave. No es miedo a un monstruo. Es miedo a cerrar una puerta y escuchar, detrás de ti, el clic de todas las otras puertas. Porque elegir no es solo escoger una opción. Elegir es aceptar consecuencias. Y esa palabra, consecuencias, pesa más cuando tu mente se alimenta de comparación y perfeccionismo. Te susurra, si eliges esto, quizá pierdas aquello, si dices que sí, quizá te arrepientas, si dices que no, quizá te quedes atrás. Y entonces aparece la trampa elegante, no decido todavía. Solo que ese todavía no es neutral. Ese todavía ya es una decisión, aunque la disfraces de prudencia y la justifiques con una hoja de cálculo. Aquí aparece Søren Kierkegaard como alguien que enciende la luz donde preferías no mirar. Para Kierkegaard, la angustia no era una falla que había que arreglar. Era una señal. Una campana interna que suena cuando la libertad se vuelve real. Por eso su imagen es tan potente, la angustia como vértigo de la libertad. No es solo miedo a caer, es el mareo de saber que también podría saltar. Y lo más incómodo es esto, no elegir también es elegir. Si tú no eliges, eliges que el tiempo elija por ti. No hace falta leer filosofía para sentirlo. Lo sientes en lo cotidiano. Lo sientes cuando pospones una conversación necesaria. Cuando mantienes un trabajo que ya no te refleja. Cuando sigues en una relación por costumbre. Cuando revisas una y otra vez pros y contras y al final haces lo único que calma en el corto plazo, no mover nada. Pero la quietud tiene un precio y a veces es carísimo, te acostumbras a vivir en modo borrador, como si la vida real empezara después. Si esto te toca, vamos a caminar por 7 reglas de vida para cuando el miedo a elegir se disfraza de análisis. No son reglas para eliminar la angustia. Son reglas para usarla como brújula, para que la libertad deje de sentirse como un abismo y empiece a sentirse como autoría. La primera regla es aceptar que ninguna elección viene con garantía total. Tu mente quiere un contrato firmado por el futuro. Quiere una promesa de que no habrá vergüenza, pérdida, error. Y como esa promesa no existe, intenta fabricar una ilusión, si analizo lo suficiente, podré elegir sin riesgo. Eso no es sabiduría. Muchas veces es miedo con buena ortografía. Piénsalo en algo concreto. En una relación, quieres saber si esa persona seguirá siendo la correcta dentro de 10 años. En una carrera, quieres saber si no te cansarás. En una mudanza, quieres saber si no te sentirás solo. El problema no es buscar claridad. El problema es exigir certeza absoluta. Porque, si exiges certeza absoluta, te condenas a la inacción. Y ahí la libertad se convierte en jaula, no porque alguien la cierre por fuera, sino porque tú la cierras por dentro. La segunda regla es entender que no elegir es una elección con un costo alto. Hay una comodidad rara en quedarse abierto a opciones. Suena inteligente. Suena flexible. Pero cuando esa apertura se vuelve permanente, deja de ser libertad y se vuelve evasión. En o lo uno o lo otro, Søren contrasta 2 formas de vivir, una forma estética, que busca lo agradable, lo nuevo, lo interesante, y una forma ética, que asume compromisos y se vuelve coherente. La vida estética, cuando se vuelve hábito, puede parecer emocionante al principio, pero termina dejando una resaca, muchas sensaciones, poca identidad. Aquí va una historia. Una persona, llamémosla Clara, tenía talento, sensibilidad, oportunidades. Pero ante cualquier decisión importante, miraba alrededor buscando instrucciones. En el trabajo, dejaba que otra persona eligiera el proyecto. En la relación, dejaba que la otra persona definiera el ritmo. En la familia, dejaba que el conflicto se disolviera solo. Por fuera, parecía tranquila. Por dentro, se acumulaba una frase silenciosa: mi vida no es mía. Con el tiempo, algo se volvió pesado. Clara empezó a sentir que su vida era un pasillo con puertas que no abría. Tenía logros, pero no tenía alegría. Tenía historias, pero no tenía la sensación de esto me pertenece. Y un día, en una conversación simple, alguien le preguntó, ¿qué quieres tú? Clara se quedó muda.
No por falta de deseos, sino por falta de permiso interno. Había vivido tanto tiempo pidiendo permiso, que ya no sabía reconocer su propia voz. Ese silencio es el lugar donde Kierkegaard funciona como espejo. Porque él no te da un manual, te pone frente a tu responsabilidad. Te recuerda que elegir no es solo un acto externo, es un acto interno. Decir asumo que soy libre, aunque esta libertad me maree. En ese punto, la angustia deja de ser un defecto y se vuelve un dato, hay libertad aquí. La tercera regla es dejar de buscar la opción perfecta y empezar a buscar la opción honesta contigo hoy. La perfección es una droga sutil, te promete que, si piensas lo suficiente, podrás evitar el dolor. Y eso suena razonable, hasta que notas que la búsqueda de lo perfecto es una forma elegante de procrastinar. Es como ordenar cada carpeta de tu computadora cuando lo que necesitas es decir una verdad simple. Te ocupas de lo secundario para no tocar lo esencial. La comparación alimenta esa trampa. Porque hoy no compites con la realidad, compites con vitrinas. Ves vidas editadas, carreras resumidas, relaciones mostradas en su mejor ángulo. Y entonces tu elección real, con sus dudas y sus días grises, pierde contra una fantasía que no paga facturas. Kierkegaard diría que ahí aparece una desesperación disfrazada, no siempre como tristeza evidente, sino como renuncia a ser tú, como intento de ser una copia impecable de una imagen. La pregunta práctica cambia, no es cuál es la opción perfecta, sino cuál es la opción que puedo sostener con dignidad ahora. No que me garantiza felicidad, sino que no me traiciona hoy. La cuarta regla es decidir con base en valores, no solo en comodidad inmediata. La comodidad es una consejera dulce, pero miope. Te dice, quédate donde no duele. Los valores te dicen, muévete hacia lo que te hace crecer, aunque incomode. Y aquí la angustia cumple una función secreta, cuando eliges por valores, aparece un temblor interno. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás tocando algo importante. Si valoras honestidad, habrá conversaciones incómodas. Si valoras libertad, habrá renuncias. Si valoras profundidad, habrá momentos de soledad. Y cuando tu mente grite vuelve a lo fácil, tú puedes responder, lo fácil no siempre es lo mío. Haz una prueba con algo pequeño, porque lo pequeño entrena lo grande. Si valoras salud, camina aunque no tengas ganas. Si valoras respeto, di que no sin justificarte de más. Si valoras creación, escribe aunque salga torpe. Esa práctica enseña algo esencial, tú no eres esclavo de la emoción del momento y tus valores pueden ser el timón incluso cuando el mar está picado. La quinta regla es poner plazos a decisiones importantes. La mente ansiosa ama el todavía. Todavía voy a investigar. Todavía necesito una señal más. Todavía no estoy listo. Y ese todavía puede durar años. Poner un plazo no es rigidez. Es compasión contigo. Porque sin plazo, tu libertad se vuelve ruido. Un plazo no tiene que ser dramático. Puede ser simple, en 2 semanas decido si acepto este trabajo. Antes de fin de mes hablo de esto en la relación. En 3 días elijo una opción y actúo, aunque sea con un paso pequeño. Lo que importa es cortar el autoengaño, porque sin fecha la indecisión se siente infinita y lo infinito asusta. En YouTube hay piezas que lo explican con metáforas distintas y eso ayuda porque tu mente necesita imágenes, no solo ideas. En un video del canal Filosofía, Letras y Misceláneas, la frase vértigo de la libertad se vuelve casi una escena, estás al borde, miras hacia abajo y tu mente confunde posibilidad con peligro. En el canal Radio Filosofía, vuelven una y otra vez a la misma idea, la angustia no prueba incapacidad, prueba que la libertad está en juego y por eso tiembla. Y en el canal La Filosofía en Rosa, la angustia aparece como un síntoma de libertad que duele, sí, pero también empuja a volverte más auténtico. Fíjate en algo, cuando distintas voces llegan al mismo punto, no siempre es porque se pusieron de acuerdo, a veces es porque ese punto describe una experiencia humana muy real. Tú no inventaste tu angustia. Tú la estás sintiendo porque, en alguna parte, sabes que puedes elegir. La sexta regla es permitir revisiones de ruta. Hay una fantasía que alimenta el miedo, creer que una elección te encierra para siempre. Y entonces, para evitar la cárcel, tú no sales de tu habitación. Pero la vida real no funciona así. La mayoría de las decisiones no son un contrato eterno. Son un movimiento. Un primer paso.
Un ensayo con consecuencias, sí, pero también con aprendizaje. Aquí conviene distinguir responsabilidad de rigidez. Ser responsable no es aferrarte a una decisión aunque te destruya. Ser responsable es observar, ajustar, corregir y asumir la parte que te toca sin drama innecesario. Soren Kierkegaard no te pediría fidelidad a una etiqueta, te pediría fidelidad a la verdad que descubres viviendo, incluso cuando esa verdad te obliga a cambiar de dirección. Piensa en alguien que cambia de carrera después de intentarlo. Eso no siempre es fracaso. A veces es madurez. Piensa en alguien que termina una relación porque entiende que se estaba traicionando. Eso no siempre es egoísmo. A veces es honestidad. Revisar ruta no elimina la angustia, pero la vuelve útil, deja de ser alarma que paraliza y se convierte en instrumento de orientación. Aquí va otra historia, más corta. Una persona llevaba años en un trabajo estable y cada domingo por la tarde sentía una presión en el pecho, como si el cuerpo supiera algo que la mente no quería aceptar. Quería cambiar, pero repetía una frase que parece sensata y, sin embargo, te encierra, ¿y si sale mal? Un día dejó de buscar certeza y aplicó dos cosas, un valor y un plazo. Valor, crecimiento. Plazo, 3 semanas para tomar una decisión y dar un paso verificable. No apareció una señal mágica. Apareció algo más humilde, claridad por acción. Hizo entrevistas, habló con gente, probó un proyecto pequeño y escribió, con honestidad, lo que estaba dispuesto a perder y lo que ya no estaba dispuesto a seguir perdiendo. La angustia no se fue, pero cambió de lugar, dejó de ser parálisis y se volvió energía de movimiento. Tomó una decisión imperfecta, con miedo y aún así con respeto propio. No obtuvo un final perfecto, obtuvo algo mejor, la sensación de estar viviendo en primera persona. La séptima regla es asumir la autoría de tu vida. Esta es la más difícil, porque exige renunciar a una comodidad emocional, culpar siempre a las circunstancias. Claro que las circunstancias importan. Hay límites, hay azar, hay injusticia. Pero incluso dentro de límites, tú eliges una actitud, eliges una interpretación, eliges un movimiento posible. Y si tú no aceptas eso, alguien más se convierte en el autor, una expectativa, una costumbre, una urgencia ajena. Aquí aparece otra pregunta que incomoda, pero libera, ¿qué parte de tu vida está siendo decidida por omisión? Esa omisión no es neutral. Es una decisión silenciosa, y por eso pesa tanto. Y cuando pesa, a veces lo llamas cansancio, apatía, falta de motivación, pero en el fondo puede ser otra cosa, tu libertad pidiendo una respuesta. Para que esto no se quede en ideas bonitas, hagamos un mini protocolo, aquí y ahora. Elige una decisión que has estado evitando. No la más grande de tu vida, pero sí una que te esté drenando. Toma una hoja y escribe 3 cosas. Primero, que estás intentando proteger al no elegir. Tal vez proteges tu imagen. Tal vez proteges una comodidad. Tal vez proteges la fantasía de que, si esperas lo suficiente, aparecerá la opción perfecta. Segundo, que estás perdiendo por no elegir. Tiempo, paz mental, oportunidades, respeto propio. Tercero, ¿qué valor quieres honrar con una decisión imperfecta? Honestidad, crecimiento, serenidad, libertad, cuidado. Después, pon un plazo breve y realista. No algún día. Algo concreto, en una semana cierro esta decisión. Y define una acción mínima para mañana. Una llamada. Un correo. Un diálogo. Un paso pequeño, pero verdadero. Eso no elimina la angustia, pero la transforma en dirección. Aquí aparece una objeción legítima, ¿y si elijo mal? Sí, puede pasar. Y aún así, hay un tipo de error más cruel que elegir mal, no elegir nunca. Porque elegir mal, con responsabilidad, enseña. No elegir, con miedo, estanca. Kierkegaard no glorificaba el sufrimiento por el sufrimiento. Lo que señalaba es que cierta incomodidad es el precio de ser libre. Ser libre no significa hacer lo que quieras sin consecuencias. Significa vivir como autor, no como espectador. La angustia, entonces, deja de ser enemiga. Se vuelve brújula. Cada vez que sientas ese mareo, en lugar de decir algo está mal conmigo, puedes decir mi libertad está despierta. Y claro que asusta. La libertad asusta porque no tiene una baranda definitiva.
pero también es lo único que te permite ser alguien real, no una versión ajustada para complacer. Volvamos al dedo suspendido del principio, el botón, la firma, el mensaje que podría mover tu vida un centímetro. Tal vez el secreto no sea eliminar el vértigo, sino aprender a caminar con él. Porque el vértigo es, en el fondo, la prueba de que hay una puerta y que tú tienes la llave. Si te nace seguir pensando en esto, puedes dejar escrito cuál decisión estás evitando y qué valor quisieras honrar, no para que alguien decida por ti, sino para que tú te escuches con más claridad. Porque el acto más íntimo de valentía no es elegir sin miedo, es elegir con miedo y aún así sostenerte.